Ok. El ejercicio que vemos aquí pregunta simplemente verificar si un triángulo puede tener los siguientes lados. O sea, si este triángulo de acá es posible. Para verificar eso, hay varias maneras, pero la que yo voy a utilizar será mediante la desigualdad triangular. Recordemos que la desigualdad triangular dice que cuando se calcula la magnitud de la suma de dos vectores, esta siempre va a ser menor o igual a el vector A más la magnitud de el vector B, ¿sí? En esencia, eso es lo que dice la desigualdad triangular. Sin embargo, en consecuencia de esto, existe una reescritura de esta desigualdad, que es la siguiente, vean. Digamos ahora que, pues, la magnitud de A más un vector que lo va a llamar el vector C, ¿sí? Ya van a ver por qué lo llame así. Digamos que A más C, eh, obviamente va a cumplir la desigualdad triangular, ¿cierto? A más ese vector C que había predefinido antes. Bien, pues digamos aquí que C, aquí digamos que C sea igual a menos B. Por lo tanto, yo puedo entonces reemplazar a C por menos B en esta fórmula, entonces nos va a quedar lo siguiente. A más menos B, o sea, A menos B, menor o igual a A más menos B, ¿cierto? Bien, a continuación entonces, miren que pues por el lado de la izquierda, eso se conserva como la resta de dos vectores en magnitud, y al lado de la derecha tenemos la magnitud de A más la magnitud de menos B por propiedades de la magnitud, se puede escribir como simplemente la magnitud de B. Entonces esto nos va a dar una conclusión muy interesante. Si yo tengo un vector A, que sería, démosle color azul acá, claro, sería este vector A. Y si yo tengo este vector B, que sería, digamos que este vector de acá, entonces la magnitud del vector A menos B, recordemos que A menos B sería que la cola está en el negativo, que en este caso es B, y la cabeza está en el positivo, que en este caso es A, sería, digamos que este vector de acá, A menos B, la magnitud de esos vectores, entonces satisface de esta desigualdad, ¿sí? Eso es lo que nos dice esa consecuencia de la desigualdad triangular. Bien, verifiquemos cómo se puede aplicar esto a nuestro problema. Entonces, miremos que, por ejemplo, podemos darle un valor al vector A. En este caso, puede ser cualquiera de estos. A B le podemos dar el otro. ¿Sí? Digamos que A sea igual al lado que mide 3. ¿Sí? Que digamos que este lado A sea el que mide 3. Entonces aquí decimos que la magnitud de A es igual a 3. Decimos aquí que la magnitud de B es igual a 10, ¿cierto? Entonces la magnitud de A menos B, pues digamos que sea igual a 14. Pues verifiquemos si se cumple la desigualdad triangular con la propiedad que tenemos arriba. Tenemos que A menos B va a ser menor o igual a la magnitud de A más la magnitud de B. En otras palabras, 14 va a ser menor o igual a 3 más 10. ¿Se satisface eso? Pues estamos diciendo entonces que 14 es menor o igual a 13. ¿Eso es posible? Exactamente, no es posible. Si hacemos otras combinaciones, por ejemplo, si decimos que, por ejemplo, la magnitud de A, si la magnitud de A digamos que sea igual a 10, la magnitud de B
sea igual a 3 y la magnitud de A menos B, ¿sí? Sea igual a 14, vamos a verificar que de hecho nos va a dar que, pues la misma historia, nos va a dar que 14 es menor o igual a 10, 10 más 3, o sea que lo mismo, 14 va a ser menor o igual a 13, lo cual tampoco es cierto, por lo tanto por este lado tampoco se cumple. Ahora, si trocamos un poco las posiciones de los valores, digamos que la magnitud de A sea igual a 14, ¿cierto? Que la magnitud de B sea igual a 3 y la magnitud de A menos B sea igual a 10. Venga, yo le cambio el color aquí a B. Magnitud de B, la magnitud de B igual a 3 y aquí de A menos B igual a 10. Entonces nos va a quedar que 10 es menor o igual a 14 más 3. Por lo tanto, 10 es menor o igual a 17. En este caso, en efecto, se puede cumplir esta desigualdad, ¿sí o no? Entonces, esto sería como una consecuencia de la desigualdad triangular. Entonces, por ejemplo, este de acá, en efecto, se cumple, ¿sí? Entonces, miren que hay uno de los casos en los que se cumple la desigualdad triangular. Bien. Por lo tanto, pues, en efecto, el triángulo 14, 3, 10 puede ser un triángulo en realidad, ¿sí?